Miren, a mí me parece que ustedes, la introducción que hicieron es bastante completa. No hay que olvidar que estamos en pandemia. Gran parte del efecto que hoy se vio en las bolsas internacionales tiene que ver con la segunda ola en los países centrales de la pandemia COVID, así que nosotros no podemos olvidar que estamos en ese contexto y ese contexto afecta a las variables económicas y sociales en todos los países, en la Argentina también. Sin embargo, nosotros creemos que tenemos algunos datos que nos indican que podemos ir caminando un sendero con tranquilidad, sin estridencias, que nos puede ir llevando hasta el año que viene, donde nosotros realmente proyectamos una recuperación de la economía. Cecilia, uno, a propósito de lo que está ocurriendo en Europa, uno escucha a los infectólogos, aquí lo dijo también Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, diciendo, ojo, porque la Argentina va a tener una segunda ola, va a ser inevitable, y la pregunta es, ¿cómo la vamos a poder enfrentar si nos está costando tanto salir, ¿no? Y usted está hablando, bueno, el año que viene va a ser un año de recuperación. El tema es, en el medio nos puede agarrar la segunda ola de rebrote. Sí, veremos, la verdad yo no soy experta en el tema sanitario, no les puedo dar la mía no es una voz autorizada en esto, lo que sí yo puedo decirles es que nosotros todavía seguimos con un paquete muy importante de asistencia, hoy anunciamos el ATP7, seguramente entre mañana y pasado vamos a estar abriendo la inscripción en la AFIP para el ATP7, vamos a concentrar el esfuerzo en los sectores críticos que son los que todavía evidencian una caída en el nivel de su actividad, obviamente, porque están afectados por las medidas sanitarias, le hace turismo, gastronomía, entretenimiento. Así que nosotros todavía tenemos dentro de nuestro presupuesto 2020, que mandamos el proyecto de ley al Congreso, que por suerte fue discutido en el Congreso y aprobado, tenemos un margen como para seguir adelante porque tenemos partes de estas políticas presupuestadas, ¿no es cierto? Después para el año que viene veremos, falta, esto es muy dinámico, en el medio está eventualmente la oportunidad de las vacunas, pero no quiero aventurarme en temas en los cuales no soy experta. Cecilia, digamos, el gobierno ha reiterado que no va a devaluar, o sea, el presidente de la Nación, la semana pasada, el ministro de Economía, Guzmán, pero muchos dicen, sí, bueno, el deseo puede ser de no devaluar, pero ¿puede soportar la situación, puede soportar el hecho de que se están evaporando las reservas? La presión de muchos importadores y exportadores por el tema de la devaluación. Sí, es una buena pregunta. Nosotros tenemos datos objetivos sobre la economía argentina que indican que el tipo de cambio oficial es un tipo de cambio razonable en términos reales multilaterales. Y luego tenemos otros indicadores vinculados con la balanza comercial, vinculado con un PIB, que cuando el producto dividido la cantidad de gente expresado en dólares, sí, no puede ser el del tipo de cambio, los tipos de cambio paralelos. Tenemos a su vez despejado el cronograma de pago de la deuda. Entonces, tenemos en realidad una situación que a nosotros nos permite decir que hoy, aquí, ahora, no estamos en una condición en la cual no podamos seguir con nuestra política cambiaria, que es ir deslizando el tipo de cambio a la par de los precios para no perder competitividad vía precio. ¿Nos sobra? ¿Estamos holgados? ¿Es la situación en la que nos gustaría estar? Por supuesto que no. Ustedes saben que venimos de una crisis de balanza de pagos enorme, una crisis histórica, porque de hecho le fuimos a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que es el más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Yo les quiero solo dar un dato. Nosotros en el año 2019 la economía argentina perdió 21.000 millones de dólares de reservas. Este año estamos en torno, hasta aquí, hasta fines de octubre, en torno a 4.500. Entonces digo, ¿nos sobra? ¿Es la situación en la que... Por supuesto que no, es un camino finito. La Argentina tiene que recuperarse de dos crisis. De la crisis de balanza de pago y de endeudamiento por un lado, y luego tiene que ver cómo afronta el tema de la pandemia, que yo creo que venimos trabajando bastante bien, no por supuesto sin un impacto que nosotros anticipamos muy fuerte sobre la economía real, como se observa aquí y en otros países del mundo. Cecilia Todesca, ¿y no hay un problema de falta de confianza sobre la figura del gobierno que genera que no lleguen las inversiones que se esperan? No, mire, el tema de la confianza y la lluvia de inversiones es un tema que ya creo que está bastante saldado. Hay inversiones cuando hay demanda. Este año en la Argentina hay capacidad instalada ociosa. En este momento es muy difícil pensar que uno va a tener un shock de inversiones. Lo que uno sí tendría que ir viendo es una recuperación paulatina de los sectores. El sector público tendría que estar acompañando, y eso es lo que estamos haciendo, con políticas ajustadas a cada uno a esas velocidades de recuperación.
Y por supuesto, para el año que viene, superada en parte la pandemia, podemos hablar de políticas de estímulo por el lado de la demanda, que nosotros ya hemos empezado a desplegar. Doy un ejemplo para que se entienda: el Ahora 12, Ahora 18 y muchas otras políticas sectoriales para apuntalar el consumo y lograr una recuperación del nivel de actividad. Y asociado a eso vendrá la inversión. Hemos hecho también un esfuerzo grande en el presupuesto 2021 para nosotros desde el sector público apuntalar la inversión pública. Todo lo que no vamos a pagar de deuda se lo estamos poniendo a la inversión pública, a la salud, a la educación y a desarrollo y ciencia y tecnología, que está asociado a la política industrial. Así que, digo, me parece que no es que, por supuesto que la confianza otra vez no está donde nos gustaría. Nosotros no somos necios, pero podría estar mucho mejor en un año como este, de pandemia internacional y contracción del Producto Bruto de 12%. La verdad que, no, digamos, hay gente que es muy optimista, pero esto, digamos, nosotros necesitamos que se recupere la actividad económica para que de la mano traccione la inversión. Y por eso es importante también la recuperación de los salarios reales para el año que viene, que explica más o menos el 70% del producto. Ahora, Cecilia, hay muchos economistas, incluso está en las antípodas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, hace poco en la Fundación Mediterránea, que coinciden que los datos objetivos le darían al gobierno para no evaluar. Pero, digamos, un poco volviendo a lo que dice Edgardo, dicen, bueno, pero como no hay confianza, la gente piensa que va a devaluar y esto le está jugando muy en contra. Y entonces piden como, digamos, cambios más bien políticos para restablecer cierta confianza, autoridad, más gestión. Mire, lo que yo creo que ahí sí tenemos una agenda para adelante, que la podemos hacer en conjunto con la oposición, es una agenda positiva. Tenemos una gran cantidad de problemas para resolver y todas las opiniones son bienvenidas y nos podemos poner a trabajar juntos. Yo creo que eso daría, para mí ese es el shock de confianza. El shock de confianza es poder sentarnos en una mesa con los sectores, con los trabajadores, con los empresarios y las empresarias y empezar a discutir sector por sector cuáles son las mejores políticas para salir adelante. No solo de la pandemia, sino respecto a la estructura productiva argentina. No, creo que por ahí está un poco la receta, confiar en nosotros mismos y no estar tampoco dando una imagen de un país que tampoco es. Los datos de la economía argentina hablan de una economía de ingreso medio, semi-industrializada, que tiene indicadores de salud y de educación muy buenos comparados con la región en la que se inserta. Datos de diversificación de exportaciones muy buenos también comparados en el total de la región. Aquí hay ciencia y tecnología. Digo, en fin, hay una estructura productiva bastante diversificada. Entonces, no es tierra arrasada. Tenemos una plataforma, venimos de un golpe muy fuerte y ahora tenemos que ver cómo surfeamos esta pandemia que nos tiene a todos agotados, cansados y con la vida cotidiana patas para arriba. Y, por supuesto, eso afecta la sensación que todos tenemos de agobio, de falta de horizonte, pero lo vamos a superar. Cecilia, ¿cómo están tomando en el gobierno toda esta situación que se da en el país con relación a la toma de tierras? Y más allá de lo de Guernica o lo de Echeverría en Entre Ríos, porque son en distintos lados del país que sucede este fenómeno. Sí, mire, el tema de las tomas, la verdad que cuando uno ve las imágenes de Guernica, es para que se te caigan las lágrimas, ¿no? Ve familias en el medio del barro, la lluvia, con nenitos chiquitos, 4 palos, unas sogas. Es una situación. Sabemos que desde hace tiempo tenemos un problema grave con el acceso a la vivienda, con barrios populares que no terminan de tener ni siquiera los servicios básicos, y la verdad que eso es una situación que cada 2 por 3 genera crisis en distintos lugares del país. Es una foto triste de la Argentina esa. Otros casos son distintos, digo, disputas familiares en torno a patrimonio, eso me parece que son otras cuestiones, y por supuesto que hay que respetar la propiedad privada, porque ese es el tipo de sociedad en la que la Argentina ha elegido vivir, de manera tal que me parece que ahí sí tenemos que ser claros y respetuosos, ¿no? Cecilia, muchos le dicen que el gobierno no es claro, no digo el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, que el frente de todos, de distintos aspectos, no es claro y mete dudas sobre un tema que también le mete mucho ruido a la economía. No, pero mire, yo recién estaba escuchando el debate en diputados sobre el presupuesto. Lo que aquí tenemos que hacer es avanzar con las tareas que tenemos pendientes. Tenemos el RENAVAP,
hay un fideicomiso que, para los que nos escuchan y no saben qué es esto, es una ley que se aprobó durante el gobierno anterior, con los votos de todos, del gobierno anterior y de la oposición, y ahí hay un fondo específico para empezar a trabajar en los barrios populares y que tengan el acceso a todos los servicios y se conviertan en barrios como en el que vivimos ustedes y yo, ¿sí? Ese fondo por primera vez tiene dinero suficiente como para empezar las obras. Esa es la agenda positiva. No podemos empezar a tironear en torno a la vulnerabilidad de las personas y luego a conflictos dentro de familias particulares. Es una agenda inútil esa, con todo lo que tenemos para hacer. Y creo que lo podemos hacer juntos, porque de hecho esta ley a la que yo hago mención fue una ley que votaron todos y todas las diputadas de la Nación y los senadores. Claro. Y senadoras. Cecilia, ¿y cómo andan los funcionarios que no funcionan dentro del gobierno? Usted está en la Secretaría, en la Jefatura de Gabinete, ¿no? De acuerdo a lo que dijo Cristina. Mire, yo ya di mi opinión respecto de esto. Yo creo que está bien la mirada crítica. Yo creo que hemos cometido errores. Nos tocó un año, nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar una situación económica y social muy difícil por el impacto de la crisis de balanza de pagos del año pasado, el nivel de endeudamiento de la Argentina, la contracción del producto, el aumento de la pobreza. Volviendo al tema de la devaluación, entre el primer semestre del 2018 y el primer semestre del 2019, la pobreza aumentó 8,8 puntos porcentuales por el efecto de la devaluación. Ahora en la pandemia aumentamos la pobreza 5 puntos, 5.5 creo, si recuerdo bien el número, de pobreza. Entonces estamos en una situación realmente muy difícil. Nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar esto, llegó la pandemia, que eso sí, no teníamos una hoja de ruta para enfrentar una situación tan atípica, sí. Y por supuesto que hemos cometido errores, y yo me refiero a los errores en los que yo participé, porque no había manera de anticipar algunas cosas. Entonces uno identifica que lo que uno diseñó o intentó hacer no salió bien y tiene que volver hacia atrás y reformularlo. Y no me parece que porque la vicepresidenta o quien sea nos haga una crítica, nosotros tengamos que ofendernos todos. Es un gabinete que ha sido muy dinámico y que ha puesto en práctica una cantidad de políticas públicas de un tamaño y de una dimensión que no hay antecedentes en la historia argentina. No hay antecedentes en la historia argentina de un IFE, un ATP y el resto de toda la articulación que se hizo para que esta economía no perdiera aún más en un año como este. Cecilia, también la vicepresidenta habló de un acuerdo para atacar la economía bimonetaria, ¿no? Esto que manejamos en pesos y en dólares. Usted mencionó varias veces acuerdo. Ahora, pasaron, bueno, 10 meses de gobierno, 11 meses. ¿Por qué no se llama un acuerdo? Sí. ¿Por qué no se hace? Porque pareciera que muchas veces sí, la digamos, verdad, le pasó lo mismo a Macri, usted, ¿no? Macri también habló de un acuerdo y nunca llamó. Dice. Son cosas que se anuncian. Nosotros empezamos con mucho ímpetu al inicio del año y la verdad es que después con la llegada de la pandemia nos abocamos a la agenda, al paquete COVID, digamos, y además teníamos ciertas dificultades para hacer las reuniones de trabajo porque no podían ser presenciales y hay cosas que son muy difíciles de discutir por las vías como las plataformas, digamos. Pero desde hace ya 2 meses y medio nosotros venimos, 2 meses más o menos, haciendo mesas sectoriales y vamos a avanzar con esos consensos. Es la única forma porque lo que tenemos para transformar son problemas estructurales de la economía argentina, tanto en términos de la estructura productiva como respecto de este fenómeno que mencionaba la vicepresidenta y que todos conocemos, que es el bimonetarismo. Esta es una economía que funciona con 2 monedas a la vez y eso complica mucho el manejo macroeconómico. Claro. Y de hecho, parte de la zozobra que nosotros estamos atravesando ahora y que se atravesó durante el gobierno anterior también, tiene que ver con este bimonetarismo. Y nosotros hemos tratado de explicar que aquí se trata de ir recuperando paulatinamente el ahorro en pesos. Lo que pasa, Cecilia, que digamos, el monetarismo no se combate, digamos, con expresiones de deseos, sino con un plan, con acciones. Y eso es lo que nosotros hemos tenido acciones muy concretas en ese sentido. Mucha gente le está reclamando al gobierno, ¿no? El famoso plan que a veces Alberto se enoja. Pero ahí nosotros hemos tenido iniciativas muy concretas. La primera cuestión es que toda la deuda en pesos que nosotros heredamos del gobierno anterior, que era una bola enorme de endeudamiento, que de hecho en un momento el gobierno anterior no la pudo pagar y reperfiló, nosotros no volvimos a reperfilar esa deuda.
Nosotros cumplimos con todos los compromisos asumidos por el gobierno anterior en pesos. ¿Por qué? Porque dijimos no podemos defraudar a quienes se quedaron en pesos. Luego pusimos siempre la tasa de interés por arriba de la inflación. Es decir, que si ustedes hicieron plazo fijo en la Argentina, no han perdido contra la inflación. Ahora hemos mandado un proyecto de ley al Congreso para disminuir el impacto de ganancias de algunos impuestos sobre los depósitos que están a tasa variable, como para que aquel que se queda en pesos y tiene una ganancia por ese pequeño plazo fijo que tiene, no tenga que pagar impuestos sobre lo que gana. Así que hemos dado un montón hemos llevado adelante un conjunto de políticas para tener más seguridad en el lugar del ahorro en pesos. Pero otra vez, estas son cosas que se construyen no a lo largo de 9 o 10 meses, sino a lo largo de los años, y por eso es importante el consenso que ustedes hacían mención antes. Sí, siguiendo a propósito de eso, con lo que planteaba Marcelo, Cecilia, porque el tema es ¿cuánta voluntad tiene de concretarlo Alberto Fernández? ¿Por qué lo digo? Porque Cristina Kirchner nunca tuvo voluntad y no hizo acuerdo, no permitió que se cuestionaran ni se consensuaran sus políticas de gobierno. Macri fue igual que Cristina. Macri fue duro en ese sentido. Entonces, el tema es si Alberto Fernández va a ser distinto a ellos dos. Mire, me permito dos comentarios. El primero está referido a la figura de la vicepresidenta. La vicepresidenta fue clave para construir el frente al que todos pertenecemos. Y en ese frente hay un montón de gente que no piensa exactamente igual que la vicepresidenta, de manera tal que ella, en un primer consenso, ya armó, y ha sido un primer consenso bastante potente. Respecto del presidente de la República, yo simplemente les digo, y yo creo que esto la gente que nos escucha lo sabe, la capacidad de diálogo del presidente de la República y de su jefe de gabinete es extrema. Son personas que hablan con todo el mundo, son absolutamente respetuosas. Y es más, los teléfonos celulares personales, tanto del jefe de gabinete como del presidente de la Nación, la tienen pero una cantidad enorme de personas que se comunican todos los días con ellos en forma directa. Claro. Así que a mí me parece que ahí tenemos un gran valor, la posibilidad del diálogo, y la recuperamos entre todos. Y hemos hecho una autocrítica respecto de eso, de no estar tan cerrados y poder escuchar otras voces. Simplemente nos ha tocado una coyuntura muy, muy complicada y estamos todos un poco con los pelos de punta. Me refiero a todos, porque la verdad que se ha tornado muy difícil vivir en este país. Seguro. Entonces, tenemos que bajar un cambio, tenemos que volver a dialogar, tenemos que encontrar puntos que podemos trabajar juntos, otros en los que no estaremos de acuerdo, y siempre en un marco de respeto y pensando en las grandes necesidades de un conjunto enorme de personas que viven en este territorio que la están pasando mal. Cecilia, la última. Está Daniel Funes de Rioja, acá, que es vicepresidente de la UIA y presidente de Copal. Está el tema precios. Es un tema... Así es. Hay faltante de algunos productos, no es nada dramático, pero faltan algunos. Aceite, algún tipo de aceite, algún tipo de arroz. ¿Qué va a pasar con los precios cuidados, los precios máximos? ¿Van a liberar un poco ahora en estos días? No, los precios, nosotros no hay precios máximos, lo que tenemos son precios cuidados, que son precios de referencia y que han servido mucho, ha sido un muy buen instrumento, porque justamente eso, no es que tenemos todos los precios congelados, eso se vivió en otros momentos de la historia argentina y no sirve. Lo que sí sirve es tener un precio de referencia que a vos te permita comparar dentro de una cantidad de productos semi-homogéneos si lo que estás pagando tiene alguna razonabilidad o no. Y de hecho nosotros hemos ido permitiendo aumentos en los precios cuidados, porque obviamente todavía esta es una economía que funciona con una inflación elevada. Tenemos acumulado más de 22% en lo que va del año. Así que precios, salarios, tipo de cambio, tasa de interés, bueno, ese es el manejo macroeconómico y es muy importante para nosotros que tanto los trabajadores y las trabajadoras como las empresarias y los empresarios nos acompañen a ir encontrando una trayectoria razonable para todas estas variables. Es un trabajo difícil, pero tenemos que hacerlo. No hay otro camino, no hay recetas mágicas. Ya que estamos en esta línea, ¿cuál es el pensamiento del gobierno sobre lo que tiene que ocurrir de ahora en más con las empresas y con los trabajadores donde todavía la actividad está paralizada o semi-paralizada? Y hablo de pago de sueldos, suspensiones o despidos.
Nosotros ahí hoy, les decía al inicio de la nota, estamos anunciando, digamos, poniendo en marcha entre hoy a la noche, digamos, entre mañana y pasado se abre la inscripción en la AFIP. Estamos allí con algún tema con el sistema informático para la inscripción al ATP7. El ATP7 está concentrando gran parte de la ayuda en los sectores críticos, que son exactamente aquellos que no han podido todavía recuperar su nivel de actividad porque están afectados por las medidas sanitarias. Turismo, entretenimiento, gastronomía y también salud. Así que a esos sectores nosotros vamos a seguir pagándoles el salario complementario a sus trabajadores y trabajadoras y también ayudándolos con créditos a tasa subsidiada y con garantía estatal para los que aún en esos sectores ya se nota una recuperación, pero todavía no tienen una recuperación en términos reales. Vamos a estar al lado de todos ellos, es muy importante, hay que proteger a las empresas, son las que generan el valor y dan el trabajo.